Pues me gustaría invitar a Remedio López, que nos va a hablar pues, de ese factor tan importante como es la relación con las personas y los usuarios. Cuando quieras, Remedios. ¿Escucha? Vale. Buenas, yo soy Reme, también estoy haciendo la tesis y en este caso mi tesis va sobre cómo la iluminación afecta a las personas, pero más en el sentido de cómo las personas, en este caso el personal sanitario, interactúa con estos sistemas de iluminación. En primer lugar, bueno, el título de este trabajo era, en el caso de los ambientes luminiconarios de cuidados intensivos, analizar la diferencia entre los valores, digamos, estándares y las preferencias reales de los usuarios. Entonces, para ponernos un poco en contexto, voy a empezar hablando de los condicionantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar estos ambientes lumínicos. El primero, ya lo hemos hablado varias veces durante el día de hoy, es que el personal sanitario trabaja en dos turnos, uno diurno y otro nocturno. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes pues, necesitan un descanso y tenemos que cuidar que tengan unas condiciones óptimas para su recuperación. Y también vamos a tener condicionantes externos como el tipo de cielo a la hora del día o condicionantes meteorológicos, que es verdad que en el caso concreto que estamos analizando tiene un poco menos de peso porque la mayoría del tiempo tienen las persianas bajadas, pero sí que habría que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este proyecto desde este punto? Pues asegurar unas condiciones lumínicas óptimas, que por una parte va a ser importante que se adapten a cada una de las diferentes tareas que desempeña el personal sanitario, considerando, sobre todo, nos va a importar, como ya ha dicho Teresa anteriormente, es muy importante conocer sus preferencias y conocer también cómo afectan estas preferencias al descanso de los pacientes. También tendremos que tener en cuenta las condiciones externas, como ya he dicho, y la salud del personal sanitario, que al final es lo que estamos buscando con el análisis del CS. Entonces, existen varias normas que nos hablan de cuáles son estas condiciones lumínicas que tienen que tener los espacios sanitarios. En este caso, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos nos dice esta norma UNE que, por ejemplo, para vigilancia nocturna tenemos que tener una iluminancia de 20 luxes y para, por ejemplo, alumbrado general 100. Pero vamos a ver si realmente estos valores son apropiados o no para los usuarios que realmente están viviendo estos espacios. Entonces, antes del proyecto Carelite, estuvimos con otro proyecto, en este caso en la UCI de traumatología, y bueno, en este caso me voy a centrar solamente en iluminación regulable en flujo para hacerlo un poco menos extenso. Y en este caso, el primer planteamiento que hacíamos para la primera programación que planteábamos en esta UCI de traumatología estaba dividida en turnos de día y de noche, parecía lo que ha contado antes Teresa, y en este caso, incluso antes de configurar la programación, nos dijo el personal sanitario que tenían un problema, y es que, por ejemplo, en el horario de 6 a 8 de la mañana es el momento de máxima actividad, o sea, necesitan una iluminación un poco más potente porque es cuando empiezan con el tratamiento y demás de los pacientes. Entonces, lo primero que vimos es que esta iluminación primera que planteábamos, que se correspondía con los estándares de iluminación y también con los parámetros del CS, pues teníamos aquí una controversia entre estos niveles de CS y los parámetros y la propia tarea que desarrollaba el personal sanitario. Entonces estuvimos haciendo hasta en total 9 programaciones diferentes
y la fuimos reajustando en función de los propios comentarios que nos hacía el personal sanitario. Y al final lo que teníamos que conseguir era compatibilizar el ambiente de descanso de los pacientes con las preferencias de los sanitarios y esa necesidad que tenían de niveles mínimos para que pudieran supervisar el estado de los pacientes. Entonces, al final conseguimos esta configuración final en la que, aparte de modificar los niveles de iluminancia, tuvimos que meter también lo que le llamábamos escenas, que eran como las diferentes configuraciones, para lograr que realmente se adaptara a esos comentarios y a esas preferencias que nos habían transmitido los propios usuarios. Entonces, ya centrándonos en el proyecto Coreleye, lo primero que hicimos fue tener en cuenta los resultados o la programación que habíamos obtenido de la experiencia anterior. Y como ha dicho Teresa, en este caso teníamos la ventaja de que podíamos dividir entre el control, la zona de control y la zona de circulación, y así podíamos tener un poco más de libertad para dejar descansar a los pacientes que estaban en los boxes. Entonces, planteamos la primera configuración regulable y lo primero que nos pasó, que otra vez tuvimos quejas de los sanitarios. Entonces, para realmente conocer qué era lo que preferían los usuarios, nos planteamos que necesitábamos utilizar, aparte de estos comentarios que nos hacían, otra serie de técnicas para conocer realmente qué era lo que ellos querían. Entonces, lo primero una de las cosas que hacíamos durante los ensayos era analizar cuáles son estos niveles de iluminación preferidos por los sanitarios a través de encuestas. Le pasamos una serie de encuestas al inicio y al final del turno. En este caso tienen configuraciones diferentes de iluminación, entonces podemos saber, analizando el nivel de satisfacción con la cantidad de iluminación, si están confortables con esto o no, o si tenemos que realizar algún cambio para mejorarlo. Otro de los elementos que nos está siendo bastante útil en este ensayo es el empleo de la botonera, porque, como dijo antes Samuel, en este caso, además de que la iluminación vaya apareciendo, digamos, de forma automática durante el día, aparte ellos tienen la posibilidad de, por ejemplo, cuando les llega una urgencia o cuando tienen una situación diferente a la normal, pues que puedan pulsar las diferentes opciones que les dejamos, y entonces pueden, lo que nos interesa de aquí es saber en qué momento del día seleccionan qué opciones para también poder comprobar si existe algún tipo de patrón, que, por ejemplo, si todos los días a las 10 de la mañana pulsan que necesitan que la zona del control esté al 50%, pues ahí podemos detectar que está pasando algo. O si de repente todas las noches a las 12 encienden la zona del pasillo, pues es que quizás ahí estén haciendo algún tipo de tratamiento más especial. Entonces, todas estas interacciones las tenemos registradas y podemos conocer de forma, analizando la apropiación del usuario, podemos conocer cuáles son sus preferencias. Y digamos, la base que hemos estado utilizando durante los dos ensayos es las quejas o los comentarios del propio personal, que, por ejemplo, en algunas ocasiones tenemos un poco de controversia porque nos dan información contradictoria. Entonces, para, digamos, resolver esta situación, ¿qué es lo que proponemos? Pues una mezcla de, a la hora de analizar los datos, hacerlo teniendo en cuenta los tres métodos, o sea, contrastando que las quejas que nos llegan realmente, por ejemplo, se corresponden con las acciones de la botonera, porque si, por ejemplo, nos dicen que por la noche tienen poca iluminación, pero aun sabiendo que tienen la botonera, no hacen ninguna acción por encenderla, pues ahí hay algo que está pasando. Y esto también lo contrastamos con digamos, la satisfacción que tienen los propios usuarios o que nos llegan a través de las encuestas. Y por último, aunque todavía seguimos trabajando porque estamos analizando los datos y demás y no hemos llegado, digamos, a la parte de la comparación, pues podemos sacar algunas conclusiones, como que, por ejemplo, como ya era de esperar, las configuraciones estándares no se ajustan a las preferencias de los usuarios,
que es necesario que preguntemos a los usuarios sobre sus preferencias para realmente poder ajustar el sistema y que sea confortable para ellos, y que es necesario combinar diferentes métodos de análisis para que podamos contrastar la información y no quedarnos solamente con comentarios sueltos que nos llegan. Y aunque, como he dicho antes, en este caso solo lo hemos hecho con una configuración regulable en flujo, lo que buscamos es que en la siguiente fase podamos realizar este análisis también para el caso de la temperatura de color. Y esto es todo. Sí, cortita. Muchísimas gracias, Remedios. ¿Hay alguna pregunta en concreto? Recuerdo que luego esta tarde pues, podremos profundizar y abrir ya la discusión y esperemos que sea bastante dinámica. Pues muchísimas gracias, Remedios. De nuevo, pues agradecerte la concisión y atenerte al tiempo. Es evidentemente un tema tremendamente complejo, como sabemos, la relación con el usuario, que creo que además va a ser muy interesante ahora cuando se abra la discusión con los compañeros de la UCI y como cerrará la sesión de la mañana, cerrará nuestro compañero, nuestro amigo José Luis Gutiérrez, experto en gestión sanitaria, y nos va a traer ese punto de vista de como decía, al otro lado del espejo que nos situamos, ¿no? Pues muchas gracias, Remedios.